Hola, yo soy Cristian Machado y en esta presentación vamos a hablar sobre un tema fundamental en el desarrollo web moderno, HTTP y las REST APIs. Empecemos con lo más básico. HTTP significa Protocolo de Transferencia de Hipertexto. Es un protocolo de comunicación que utilizan los navegadores y los servidores para intercambiar información en la web. Es como el lenguaje que permite que lo que uno escribe en una barra de búsqueda llegue al servidor correcto y que ese servidor me devuelva exactamente lo que necesito: información, una página web, una imagen, un documento, lo que sea. Toda comunicación HTTP se compone de dos partes fundamentales: una petición del cliente y una respuesta del servidor. Una petición HTTP comienza con una línea inicial que indica qué es lo que queremos hacer. Por ejemplo, el método GET, una dirección y una versión del protocolo, seguido por unos encabezados que son los metadatos, como el tipo de contenido que esperamos recibir o lo que sea. Por otro lado, la respuesta tiene una estructura similar. También tiene una línea inicial de estado que empieza con la versión del protocolo, el código de estado, que es muy importante, y el mensaje de estado, seguido a su vez por otros encabezados, y ya si todo salió bien, con un cuerpo que contiene los datos solicitados. Bueno, ya que estamos hablando de los métodos y los códigos de estado HTTP no solo define cómo se hace una petición o cómo se envía una respuesta, sino que también el tipo de acciones que podemos realizar. Los métodos HTTP son como verbos y nos dicen lo que podemos hacer. Por ejemplo, get sirve para solicitar datos, post para enviar datos y crear un nuevo recurso, put sirve para reemplazar totalmente un recurso ya creado, patch para actualizar parcialmente algún dato de algún recurso y delete sirve para borrar algo del servidor. Del mismo modo, los códigos de estado. Cada solicitud que se hace, el servidor la responde con un código de estado que indica qué fue lo que ocurrió. Podemos ver que tienen diferentes denominaciones. Las que empiezan con 1 son códigos informativos, las que empiezan con 2 son códigos de éxito, las que empiezan con 3 son códigos de redirección, las que empiezan con 4 son códigos de error del cliente y las que empiezan con 5 son códigos de error del servidor. Por ejemplo, el código 200 significa que todo funcionó bien. El código 201 significa que algo fue creado exitosamente. El 404 indica que no se encontró lo que se estaba buscando y el 500 significa que hay un error inesperado en el servidor. Ya pues con toda esa información vamos a hacer un ejemplo práctico que muestra pues de lo que estamos hablando. Bueno, aquí estamos en Postman y vamos a ver un ejemplo de cómo son los formatos de las peticiones y las salidas HTTP. Podemos ver que lo primero es el método que se va a usar, en este caso es get, pero podemos utilizar todos los demás. Después viene la dirección completa de lo que vamos a apuntar, en este caso es esta API, que es pues para ejemplos y demostraciones precisamente, que va, digamos, a la subdirección post. La herramienta Postman también, como es de pruebas, no nos muestra exactamente todo lo que hay por debajo, pero podemos mirar, por ejemplo, que también se puede pues, configurar la versión de HTTP, que también estaba en la imagen que mostramos, y los encabezados, que en este caso también son automáticos y se pueden esconder en caso de que yo quisiera meter más, como por ejemplo una autorización o algo por el estilo. Y el body, que en este caso como es un get, tampoco tenemos que poner nada. Entonces vamos a mirar lo que sale. Al hacerla, como estamos buscando en post, nos va a mostrar pues todos los posts que hay en esa API. Podemos ver que van desde el 1 hasta el 100. Vemos que nos da un mensaje de estado, ok, la petición pues fue un éxito y se respondió como se requiere. También nos muestra otros encabezados automáticos, como por ejemplo la fecha, el tipo de contenido, etcétera. Ahora pues bueno, como estaba hablando sobre la dirección, podemos ver, digamos, otro caso de direcciones, una subdirección de la subdirección. Digamos que yo quiera mirar el post 4 solamente, que sería este. Entonces al buscarlo, me da el mismo código de estado, que pues es un éxito, y me muestra solamente el post que yo estaba buscando. Listo. Ahora para mostrar otra cosa, por ejemplo, digamos que yo voy a buscar el post número 200. Como no lo hay, pues entonces me va a responder otra cosa distinta. Me va a responder con un código de estado distinto, 404. El recurso solicitado no se encontró.
Y ahora vamos a mostrar otra cosa distinta. Digamos que yo quiero, en vez de conseguir un post, que quiero hacer un post. Entonces vamos a copiar el formato en el que está. Como yo no tengo un ID de usuario ni y el ID se pone automáticamente, solamente tengo que poner el título y el cuerpo. Entonces cambiamos el método que vamos a utilizar a post, y en el body, ahora como si vamos a pasarle cosas, vamos a añadir el siguiente JSON. Entre llaves, el título, que vamos a poner prueba post HTTP. Y en el cuerpo, esta es una prueba que estoy haciendo, que felicidad. Listo. Entonces vamos a enviar. Vemos que nos da otro código de estado, 201, un nuevo recurso fue creado con éxito, y me dice, listo, este es su título, este es su cuerpo y este es el nuevo ID que tiene, el 101. Listo. Eso pues es para mostrar precisamente cómo son las salidas y cómo son las peticiones de HTTP. Bueno, ahora que ya mostramos el ejemplo práctico, vamos a mirar más el asunto de la arquitectura cliente-servidor. En esa arquitectura, el cliente es quien hace las solicitudes como un navegador web o una aplicación móvil. El servidor es quien procesa esas solicitudes y quien responde con lo necesario. Esta separación permite que ambos lados evolucionen por separado. Uno puede cambiar el cliente sin tocar el servidor y viceversa. Además, mejora la escalabilidad, ya que un solo servidor puede atender a muchos clientes simultáneamente. Podemos ver pues que así, a grandes rasgos, es como funciona la cosa. Un cliente hace una petición HTTP a un servidor y el servidor responde con una respuesta HTTP al cliente. Ahora que entendemos cómo se comunican cliente y servidor, vamos a ver qué es una API. Una API o interfaz de programación de aplicaciones es un conjunto de reglas que permite que dos sistemas se comuniquen. Es como un puente entre dos mundos. Por ejemplo, si mi aplicación necesita mostrar el clima, yo no necesito pasarme todo el día programando cómo voy a calcular el clima, sino que hago una petición a una API meteorológica y uso los datos que recibo. Es como decir el menú de un restaurante. El menú me muestra qué hay en el restaurante y lo que contiene, y yo simplemente lo pido, pero no me muestra cómo se cocina. Así es como funciona una API. Expone lo que no puedo usar, pero sin agobiarme con la complejidad interna. Algo muy importante de las APIs son los principios REST. REST es un estilo arquitectónico propuesto por Roy Fielding en el año 2000. Su objetivo es facilitar la comunicación entre sistemas de forma simple, escalable y estandarizada. REST se basa en principios fundamentales como cliente-servidor, que indica que debe haber una separación clara de responsabilidades entre el cliente y el servidor. Sin estado, que significa que cada solicitud contiene toda la información necesaria y no se tiene que guardar información de la sesión del cliente. Cacheable, que es que las respuestas pueden almacenarse para mejorar el rendimiento, que tiene que tener una interfaz uniforme, es decir, que todos los recursos se manejan y manipulan de la misma manera. Tiene que ser un sistema por capas, es decir, que se puede añadir seguridad o proxies o cosas por el estilo sin afectar realmente lo que es la API. Opcionalmente, se puede tener en cuenta el código bajo demanda, es decir, que el servidor puede enviar código para ejecutar en el cliente. Siguiendo estos principios, una API REST es fácil de entender y es predecible para cualquier desarrollador que conozca el estándar. Por eso también es importante conocer el estándar. Ahora, para saber qué tan RESTful es una API, podemos utilizar el modelo de movedores de Richardson, propuesto por el desarrollador Leonard Richardson. Este modelo tiene 4 niveles. Este es el nivel 0, es decir, que todas las solicitudes se hacen a un solo endpoint. Normalmente es con post. Sería, pues, por ejemplo, así. Solamente se ejecuta el método post a la API, y en el body yo tengo que decir qué es lo que quiero hacer y ya, pues, digamos, más especificaciones si las necesito. La respuesta sería pues que fue un éxito y me dan los datos que necesito. Eso pues por algo está en el nivel 0, ¿no? Luego vamos con el nivel 1. Es que se definen los recursos, o sea, se utilizan direcciones distintas para no tener que enviar ese tipo de cosas en un body, y pues se ve de esta manera. Ahora pues al menos tengo el post y sé que voy a buscar los usuarios. Pues bueno, en el body acá sigo enviando get users y tengo que especificar el usuario que voy a utilizar por ahora. La respuesta pues también sería esta, y también pues es un éxito. Sin embargo, sigue siendo
cómo hacer demasiado cuando se puede simplificar mucho. En el nivel 2 ya se empieza con el uso correcto de los métodos HTTP, get, post, delete, etc. Sería de esta manera. Digamos, si yo quiero lo mismo, tener el primer usuario, que es lo que me mostró en los anteriores niveles, simplemente tengo que poner get, usuarios, 1. Ya no tengo que añadir ningún body ni nada por el estilo. Simplemente en la petición ya está toda la información que el servidor me tiene que enviar a mí. Entonces me devuelve sencillamente el ID, tin, los datos del usuario. Igual si lo quiero borrar, entonces uso otro método, delete, uso el primer usuario, user y entonces ahí aparecerá que ya se borró porque el código es 200, es decir que fue un éxito, ya no está ese contenido, ya lo borré exitosamente. En el nivel 3 ya esto sería el último en Guaraches. Es que la API puede incluir enlaces en sus respuestas para pues, decirme más o menos las acciones que están disponibles en el punto en el que estoy. Esto se conoce como hipermedia como motor del estado de la aplicación. Se vería más o menos así. Yo pues como ya pasé el nivel 2, entonces ya estoy utilizando bien point, get, users 1. Entonces aquí me devuelve los datos del que pedí y además me dice links. Puedes pedir lo mismo, puedes hacer un post, puedes mirar los posts del usuario 1 o puedes borrar el usuario 1 con el método delete. Me dice, pues hiciste esto, entonces de pronto quieres hacer tal cosa. Es algo muy útil. Este modelo nos ayuda a mejorar progresivamente el diseño de nuestros APIs. Ahora vamos a ver cuáles son las buenas prácticas. Una API bien diseñada no solo debe funcionar, sino que tiene que ser intuitiva para otros desarrolladores. Algunas buenas prácticas esenciales son utilizar nombres en plural para los recursos, es decir, usuarios, reportes, posts, etcétera, porque realmente siempre voy a buscar o varios o voy a especificar cuál es el que necesito, ¿no? Usuarios, y si necesito uno, no voy a decir usuario, sino usuarios, el primero de los usuarios. Utilizar los métodos HTTP correctamente, como ya lo hemos visto pues varias veces en el video. Devolver los códigos de estado apropiados, si voy a crear algo, entonces cuando se cree bien, devolver el 201 en vez del 200 o el 204, etcétera. Incluir mensajes de error claros y consistentes para que si algo falla en el cliente puedan saber y puedan pues cambiar lo que esté fallando. Versionar la API es algo muy importante y tal vez un poco desapercibido porque esto permite hacer cambios en el futuro sin romper aplicaciones que dependan de versiones anteriores de la API. Es decir, si yo estoy utilizando la API versión 1 en mi aplicación y ya sé cómo son todos los métodos, todos los endpoints y todas las respuestas, luego si el proveedor de la API cambia algunas cosas para la versión 2, yo todavía puedo seguir utilizando la versión 1 y eso no me va a comprometer de un día para otro todo el funcionamiento de mi aplicación. Otra muy importante es no utilizar verbos en el nombre de los recursos, es decir, get, all cars o lo que sea, porque simplemente en este caso sería cars, porque el get ya viene en el método HTTP, ¿no? Y se sobreentiende que voy a buscar todos si no especifico uno en específico. Así que estas prácticas pues hacen que una API sea mucho más fácil de entender y sea predecible, que como está enseñado un estándar, las personas ya con saber ese estándar no tengan que volverse expertas en mi API específicamente. Precisamente para que una API sea más entendible y que las personas puedan tener más información o conocimiento sobre ella, se tiene que documentar bien. Documentar una API es tan importante como escribir el código que la hace funcionar. Si los usuarios no entienden cómo funciona, pues entonces no importa qué tan buena, qué tan pues diseñada esté, si no la saben utilizar. La documentación debe explicar claramente qué hace cada endpoint, qué parámetros devuelve, qué parámetros necesita, los errores que pueden pasar, los links a los que puede llevar, por ejemplo, si está pues en el nivel 3. Eso no solamente mejora la experiencia, sino que también reduce la necesidad del soporte técnico y acelera pues el desarrollo y que una persona le coja la práctica. No puede decir, ay no, pero pues ya, o sea, todo se entiende en el código, ¿no? Pero pues hay que recordar que el código es para la máquina y la documentación es para los humanos. Pues hablando sobre la documentación, hay que mirar los tipos de documentación que hay para una app y cada uno tiene un propósito distinto. La documentación de referencia describe y detalla cada endpoint, los métodos, los parámetros, la estructura de las respuestas. Es ideal para desarrolladores que ya saben cómo funcionan las APIs y necesitan saber cuáles son las características específicas de la mía.
Las guías paso a paso son útiles para personas nuevas o que quieren resolver una tarea en específico, como registrarse, iniciar sesión, recibir algún dato en específico, que no tienen que volverse expertas en mi API. En los casos de uso y ejemplos prácticos muestran cómo aplicar la API a situaciones reales. Estos ejemplos ayudan a aprender observando, como si siguiéramos una receta de cocina. Plataformas como Stripe, Twilio o GitHub son excelentes ejemplos de documentación bien hecha que combina todos estos enfoques. Ahora vamos a mirarlas. Bueno, estamos aquí en la documentación de Stripe. Podemos ver que tiene un índice, podemos buscar, tiene una introducción, se puede bajar, nos dice cómo nos autenticamos, por ejemplo, los diferentes errores que podemos obtener, 200, 400, 401, etcétera. Nos muestra los diferentes estados, los diferentes recursos, perdón, que podemos obtener, los endpoints, hacer un post en versión 1, por ejemplo, pero nos dice también los recursos que tenemos en la versión 2, algo que demuestra que siguen la muy buena práctica de versionar el API, etcétera. Métodos de pago, productos, todos estos recursos que podemos obtener. Del mismo modo en GitHub, donde podemos ver, digamos, por encimita acerca de la API. Nos dice pues una guía rápida, nos puede decir las versiones diferentes que tiene la API respecto al versionamiento. Estos son los recursos que podemos tener. Nos dice un código de una petición, get, tareas, el ID de la tarea, cómo va a ser la respuesta, cómo va a ser la petición. Está todo muy bien documentado. Para crear y mantener una buena documentación como esas, en una API existen diferentes herramientas, como Swagger, que utiliza un estándar OpenAPI para describir la estructura de mi API. Se puede generar una interfaz gráfica interactiva donde los usuarios pueden probar los endpoints directamente desde el navegador. Postman, que además de servir para hacer pruebas como lo vimos, permite generar documentación visual y compartirla fácilmente. O Redux, que utilizando ese mismo archivo OpenAPI hace una página web navegable que se ve pues bonita y profesional. Hay otras herramientas, pero pues vamos a andar solamente en esas tres, vamos a mostrarlas. Ahora podemos ver también en Swagger esta documentación que es de una tienda de mascotas, es un ejemplo propio de Swagger, nos muestra todo lo relacionado con mascotas, todo lo relacionado con el recurso mascotas, por ejemplo, subir la imagen de una mascota, simplemente postear una nueva mascota que tiene que tener lo siguiente: categoría, ID, el nombre de la categoría, el nombre del perro, o bueno, de la mascota, el, el string de la URL de la foto y demás cosas, ¿sí? Por ejemplo, para cambiar, nos muestra absolutamente todos los endpoints que existen y cómo utilizarlos, ¿sí? Por ejemplo, get, el inventario de la tienda, nos devuelve lo siguiente, tin, con el código 200. O cómo poner una orden para una mascota, tin, y esta sería la respuesta, con el código 200 o si no 400 de que la orden es inválida. Está perfecto en el sentido de que me dice exactamente todas las cosas que puedo hacer. Todas las cosas que puedo hacer. Bueno, el archivo README en Markdown normalmente es el primer contacto que otros tienen con la API. Por eso voy a explicar de forma breve pero muy completa lo que hace el proyecto, cómo se instala, cómo se usa. Un buen README puede permitir que cualquier desarrollador, sin necesariamente conocer mi proyecto, pueda probarla en pocos minutos y eso le solo convierte en una herramienta clave para compartir, colaborar y escalar mi proyecto. Normalmente debería tener un título y descripción, instrucciones de instalación y ejecución, una lista de todos los endpoints con ejemplos, de tener cómo autenticarse, ejemplos en Postman, enlace al Swagger, que es la documentación completa, y tecnologías usadas como Flask, Express, FastAPI, etc. Ya si yo me quiero pues, poner la información de contacto o de licencia. Un archivo muy importante también es un changelog, un archivo muy importante también es un changelog en Markdown. Este es un archivo donde se registran los cambios más importantes entre las versiones de mi API, por eso pues es importante versionarlo. Por ejemplo, si se agregó un nuevo endpoint, si se cambió el comportamiento de otro endpoint, la respuesta, los parámetros, si algo se borró, etc. Esto es importante para que otros desarrolladores sepan qué esperar al actualizar una versión, y esto les ayuda a adaptarse sin depender directamente después de hablar conmigo. Un buen changelog
Se organiza por versión y utiliza etiquetas como lo que se añadió, lo que se cambió, lo que se arregló, lo que se borró. Mantener actualizado, demuestra el profesionalismo, la organización y el respeto por quienes usan mi API. Bueno, y con esto llegamos al final de la presentación sobre HTTP y REST APIs. Recorrimos muchísimos fundamentos del protocolo HTTP, vimos las peticiones, las respuestas, sus formatos, los métodos, códigos de estado, repasamos la arquitectura cliente-servidor y luego miramos las APIs, comprendimos qué es lo que significa una API, qué significa que sea RESTful, los niveles del modelo de movedores de Richardson y pusimos todo en práctica. También pues espero que haya quedado claro lo esencial que es seguir buenas prácticas, también la documentación de nuestras APIs y mantener claros archivos como el README y el changelog actualizados. Espero que sea pues del agrado de las personas que estén observándolo y espero que haya sido de utilidad también. Muchísimas gracias.